Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos para charlar a Agenda Abierta. Lo hacemos una vez a la semana y aquí nos encontramos para hablar de los temas importantes, para hablar de los temas que nos importan. Cada 7 días tratamos de ir resumiendo en imágenes y con testimonios los temas fundamentales por donde van sucediendo las novedades. Hemos estado hablando mucho de los temas políticos y sin dudas hoy también va a ser uno de ellos. Vamos a hablar con candidatos a ocupar cargos dirigenciales importantes aquí en Salta. Vamos a hablar de elecciones, pero también vamos a hablar de otros temas porque hoy en Salta están pasando otras cosas. Sin ir más lejos, el conflicto docente. Desde hace una semana que los maestros no van a las escuelas en un gran porcentaje. Han tenido una buena adhesión. Empezó con 3 días con una protesta nacional, pero con el correr del tiempo, esta semana ya la protesta se provincializó, por llamarla de alguna manera. Ya, más allá de los gremios, los docentes de base son los que han logrado copar la calle y son los que han logrado sentarse con las autoridades del gobierno. Y por eso la primera imagen del día o de la semana tiene que ver con eso, con el acampe en la Plaza 9 de Julio. Si la tenemos, la mostramos para resumir más o menos cómo fue lo que pasó. Esto, desde hace rato que no se veía en Salta, pero que volvieron otra vez las carpas con los maestros protestando. Los docentes salteños que siguen en pie de lucha, con cortes de calles y además de Salta también con manifestaciones parecidas en otras plazas del interior. Están reclamando por el insuficiente 23% que dicen los maestros, mientras logran dirimir qué puede llegar a pasar para la vuelta a las aulas. Era un desafío para el gobierno lo que pasaba esta semana, porque como decimos, la anterior, la ADP se había adherido, otros gremios también, pero una medida de fuerza nacional desetera. Y ahora ya son los salteños los que han decidido continuar con esta medida de fuerza y que incluso han logrado, pese a no tener representación sindical, muchos de ellos agrupados en Docentes Unidos, o autoconvocados como se llaman, sentarse en la mesa de negociación. Bueno, por estas horas, si no se está resolviendo, se va a resolver quizás porque el gobierno ha decidido ofrecer algunas mejoras cualitativas y en base a eso, cuantitativas también, claro, lo que importa es el dinero en el bolsillo, tratar de solucionarlo y que los maestros otra vez vuelvan a las clases. Así que Salta estuvo hablando de esto, de la protesta docente. Primero porque fue un caos el centro, porque cortaron lugares estratégicos, la 9 de julio, la terminal y el acceso a Salta, la ruta número 9. Lo mismo pasó en Güemes, pasó en Rosario de la Frontera y pasó en otros lugares. Así que, más allá de que es un reclamo de los maestros, puede tener incidencia en la administración pública por lo que pueda pasar, pero también la mayoría de los salteños estuvo hablando de esto porque, o en el tránsito, o con los chicos en la escuela, o porque no pudieron mandar a sus hijos a las clases, de una u otra manera fue un tema que estuvo incidiendo. Pero además, también se habla de lo político. Y si bien hemos mostrado alguna foto de personalidades que ya empiezan a mostrarse juntos y a posibles alianzas a adelantar, hoy vamos a hablar de lo que algunos dentro del justicialismo empiezan a deslizar. Dicen desde la legislatura tienen chance de volver al voto papel y que todos votemos con esa metodología. Dejar atrás el voto electrónico, algo que el propio Urtubey, hoy candidato a presidente, proponía. Y aparece la segunda de las imágenes. Esta es una nota que hemos sacado del sitio web Que Pasa Salta. El que hace de vocero, el presidente de la Cámara de Diputados, que dice: yo no soy el que lo está proponiendo, son varios legisladores los que me han acercado la idea, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, yo simplemente cuento, existe la posibilidad, Godoy reconoció que varios diputados piden el regreso del voto papel para estas elecciones, y abajo dice, me lo están pidiendo. Ahora, yo no soy el que lo está promoviendo. Bueno, por un lado porque Godoy actualmente, inteligente, es un bicho político desde hace rato, pertenece al oficialismo y si Urtubey es el que propone el voto electrónico no lo puede contradecir o por lo menos dentro de este espacio. Pero el análisis que hacen algunos es que en realidad lo que están buscando es que se nacionalice la elección. Como vamos a ir a votar voto papel los cargos nacionales y voto electrónico los provinciales, no quieren ese recorte de boletas, sino que quieren prenderse o colgarse de algunas polleras, dicen los entendidos y hablando en ese lenguaje, de algunas candidaturas. Por ejemplo, de Cristina. Godoy está en conversaciones con Leavi. Entonces ellos sostienen que si Cristina viene a Salta, los bendice con la candidatura, quizás yendo todos con la boleta papel bajo la línea de Cristina, podrían tener otra cantidad de votos que si van separados y con voto electrónico. No tanta relación directa. Bueno, especulaciones que se empiezan a hacer. Por ahora, el Tribunal Electoral dice, estamos ya licitando el voto electrónico y vamos encaminados a que sea ese el sistema. Lo que no impide que en la legislatura se pueda tratar otro proyecto de ley, a lo mejor, si es que dan los tiempos, cambiar. Pero hoy por hoy, voto electrónico y voto papel. Pero empieza el run run y algunos tiran como para ver qué impactos tiene, qué se dice, qué se habla al respecto.
Así que son dos de las imágenes que habíamos separado y que queríamos hablar. Del tema social, los docentes, y del tema político, que es lo que empiezan a plantear algunos. Hoy aquí, dos candidatos a gobernadores, o precandidatos, porque se viene la época de definiciones y a partir de ahora van a contar qué es lo que va a pasar. Uno dentro del sector del oficialismo provincial, Carlos Parodi, el ex jefe de gabinete de Urtubey, que está con la posibilidad de ser candidato a gobernador. Además es el primero que se lanzó, renunció a su cargo, como dijo, para ser candidato a gobernador, antes que lo diga nadie y en un año en el que nadie anunciaba candidaturas. Y del otro lado, Alfredo Olmedo, que hasta acá lo teníamos como candidato a presidente, pero las últimas semanas, lo hemos mostrado en este programa, apareció con Gustavo Sáenz y entre los dos dicen, de esta fórmula va a salir el próximo gobernador de los salteños. Y se proponen como una alternativa. Bueno, ¿qué pasó? Bajó la candidatura presidencial, ¿qué va a suceder? Lo vamos a charlar a lo largo de estas dos entrevistas que proponemos para hablar agenda abierta. Como siempre lo decimos aquí, se pregunta sin condiciones. Bienvenidos y bienvenidas. Pasen, vamos a empezar con la primera de las entrevistas. Ya nos está acompañando Carlos Parodi. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, hablábamos de los docentes. Quiero charlar un ratito de esto y después ya hablamos de política y de los otros temas importantes. A vos te tocó sentarte en la mesa de negociación. ¿Cómo lo ves hoy desde afuera al conflicto docente y a este trabajo que está haciendo el gobierno de la provincia para tratar de que vuelvan a las aulas con un aumento que convenga a la mayoría? A ver, nunca es sencillo un proceso de negociación salarial con una Argentina que tiene niveles de inflación como los que tenemos nosotros. El año pasado fue el 50%. Yo llevé adelante negociaciones durante 10 años. Tuvimos en el 2014 un año complejo, similar a lo que está pasando ahora. Digo, cuando vos hablas con la gente del gobierno, te van a decir de que los recursos no alcanzan, y seguramente tienen razón. Si hablas con los docentes, te van a decir que no llegan a fin de mes, claro, y seguramente tienen razón. Bueno, lo que significa negociar es justamente tratar de lograr un encuentro entre las dos partes, preservando algo que yo siempre le dije a los gremialistas, que es una mesa de negociación. O sea, siempre tiene que estar en el marco de una charla, de una negociación. Si bien hoy es cierto que es complejo con quienes pueden ser interlocutores y aparecen docentes unidos, aparecen aquellos sectores que no tienen representatividad gremial, bueno, uno los tiene que sumar de alguna forma y tener algún canal de diálogo, ¿no? Bueno, después de mucho tiempo, hoy pasó y finalmente Berrueso y Estrada los recibieron. Pero en el medio también tenés una ADP que tiene conflictos internos y que entre ellos se están empujando intereses. Ahora, ¿quién cede acá? Es el gobierno el que tiene que terminar cediendo para que finalmente son las dos partes, porque digo, los pedidos de los docentes son genuinos, pero seguramente el gobierno no puede dar respuesta a todo lo que se pide. Yo siempre digo y repito que los peores o los zapatos más complicados son los de los representantes gremiales, porque ellos vienen, se sientan con el gobierno, escuchan, entienden, se dan cuenta de la situación, le muestran números y después se tienen que dar vuelta y explicarle a 100, 200, 300 personas que en una asamblea resulta bastante complejo porque alguien levanta la voz y dice a mí no me importa. O sea, me pasó de negociaciones donde nosotros recibíamos a todo y había facciones que eran intransigentes y donde uno le decía, bueno, quiero 10.000 de básico, eso significaba como 200.000 de bolsillo. Tenemos que destinar todo el presupuesto de salarios para un solo sector. Problema de ustedes, decían. Entonces, vos por ahí querés explicar la situación y es complejo, pero se va a solucionar. O sea, hoy, mañana, se va a solucionar. Lo que nunca se tiene que perder es el diálogo. Digo, uno entiende, el contexto es sumamente complejo. En una Argentina donde vos está terminando el mes o se va a conocer ahora el 14 el índice de inflación de febrero. Todo indica que después que se conozca febrero, el primer trimestre, porque ya con los 3 puntos de enero, 4 va a ser febrero, el primer trimestre va a tener un 10% de inflación. Entonces, es genuino el pedido, ¿no? No es que estén... Lo que pasa es que del otro lado también los números son acotados, ¿no? Y ahora, viéndolo de afuera, ¿vos criticás algo de cómo lo han manejado desde el gobierno? No me cabe a mí ponerme en ninguna posición de un lado. Yo entiendo la situación. O sea, claro, lo que sí yo tengo es entendimiento de un lado y del otro. Bueno, es la pericia de llevar adelante una negociación. Ahora es estrictamente pericia de cómo uno lleva adelante la negociación. Bueno, y te lo pregunto también por otras cuestiones de gobierno, porque así como vos en este caso decís, no, yo no lo critico porque vos estuviste ahí adentro, pero hoy los que están dicen, no, bueno, cuando estuvo Parodi en su momento dejó algunas cosas no muy ordenadas dentro de las finanzas de la provincia y hablan del endeudamiento y que vinieron a ordenarlas los que llegaron. ¿Fue así? ¿En qué situaciones quedaron cuando vos renunciaste? No, a ver, de hecho la provincia tiene situación de equilibrio. Yo siempre digo que tener situaciones de déficit no es que sea ni bueno ni malo. O sea, yo te digo, ¿este vaso es pesado o es liviano?
¿Y sabes de qué depende? De cuánto tiempo lo tengas que tener en la mano. Si vos lo tenés que tener 1 hora, se convierte en pesado. Si yo lo tengo 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, no tiene peso. Bueno, eso es un ejemplo análogo de lo que significa un endeudamiento o un desequilibrio. Si los desequilibrios son temporales, si vos tenés que tener un desequilibrio, que es sostener un vaso en un determinado momento, porque lo tomás como decisión estratégica, no tiene nada de malo. Y claramente si lo corregí al año siguiente, significa que no era tan complejo. Entonces, esa decisión primero no es que la toma un ministro, porque las decisiones que vayan a tomar ahora quienes llevan adelante la negociación, antes de tomar cualquier decisión se dan vuelta, levantan un teléfono y le preguntan al gobernador si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque la decisión final la tiene un gobernador. Entonces, en ese momento, en el 2017, que nosotros también tuvimos situación de inflación, la decisión que tomamos y que la toma finalmente el gobernador, pero en su conjunto con el Ministerio de Educación, fue que nosotros queríamos sostener nivel de actividad y poder adquisitivo en el salario. Entonces nosotros avanzamos en ese sentido y de hecho los desequilibrios estuvieron vinculados con que nosotros el año 2017 hicimos 5.000 millones de pesos de obra pública, porque sabíamos que eso generaba obra pública, pero cuando alguien habla de eso, como a veces no tienen cabal conocimiento de lo que significan las cuentas públicas, cuando vos lo que invertís en obra pública viene de financiamiento externo, te genera desequilibrio. Entonces, pero no es porque esté desequilibrado, sino porque se imputa el recurso en un lado y un gasto en el otro. Pero tan complejo no era porque al año siguiente eso estaba solucionado. Tampoco ahora hay que... O sea, que no es que tuvieron mucho trabajo los que vinieron en ordenar, que dicen... Está bien, en el medio hubo un pacto fiscal Sí. que obligó a todas las jurisdicciones a transitar por determinado lugar. Sí, hubo algunos ajustes que se hicieron. Entonces, hoy también el proceso de negociación salarial está enmarcado también en una serie de reglas y de cumplimiento donde los niveles de acciones de los gobiernos provinciales están más acotados respecto a lo que estaba hace 2 años atrás. Pero Salta nunca incumplió la ley de responsabilidad fiscal, porque hay un organismo nacional que controla eso, con lo cual lo que pasó en el 2017 estuvo controlado también por un organismo nacional y nunca determinó que hubo incumplimiento de ese. Bueno, y al momento de dejar la función, la última que ejerciste en el gobierno de Urtubey fue jefe de gabinete. Y cuando presentabas la renuncia decías, es que quiero ser candidato, entonces te separabas. ¿Cómo va ese armado? ¿En qué etapa están de la precandidatura? A ver, dentro del espacio, que es el espacio de Alternativa Federal, lo que viene ahora, durante todo lo que pasó el año pasado y lo que está sucediendo ahora, desde mi punto de vista todavía no es momento de nombres propios, cada uno puede obviamente oficializar lo que considere. Dentro de nuestro espacio se están hablando de proyectos, ideas, propuestas y sobre eso hemos trabajado nosotros. Nosotros creemos que hay dos ejes fundamentales sobre los que hay que trabajar, que es educación y que es generación de puestos de empleo. Eso es lo que venimos trabajando desde nuestro lugar, desde la fundación. Yo he creado una fundación que se llama Fundación Imagina Salta, donde hemos impulsado mucho de eso. O sea, nosotros efectivamente creemos que hay que hacer un cambio cultural en la provincia y en la Argentina poniendo a la educación en el centro de la escena, porque la educación es fundamental si nosotros queremos generar oportunidades, abrir puertas para que los jóvenes tengan mayor cantidad de oportunidades, cosa que está vedado en algunos casos. O sea, si entran 100 chicos al colegio secundario, al cabo de 5 años salen 50, porque literalmente esos son los números, digo, hay alguien que en definitiva después va a tener un problema para conseguir empleo o para llevar adelante un emprendimiento. Y después, fortalecer lo que significa conseguir trabajo. O sea, el fin último de un gobierno es generar puestos de trabajo o generar condiciones para que se puedan llevar. ¿Y cómo lo hace un gobernador? ¿De qué manera vos podés hacer que haya más laburo en Salta? Primero, durante 10 o 12 años, lo que se trabajó y durante los 10 años que a mí me tocó en gestión, nosotros ampliamos oferta educativa y lo que hicimos fue crecer escalones en lo que significa progreso social. O sea, en Salta existía una gran desigualdad entre capital y el interior. Eso fue un eje fundamental y nosotros logramos achicar esa diferencia. Y lo segundo fue garantizar derechos. Derecho de acceso a la justicia, derecho al pase libre, derecho a que los chicos tengan un libro, derecho a la oferta educativa, porque antes no había ni siquiera un colegio secundario en algunos municipios, como el Potrero. Digo, eso fue una etapa que termina con la gestión de Urtubey. Ahora hay que llevar adelante otras acciones, que es eficiente en las prestaciones de servicio del Estado. Esto de educación que hablo yo, ¿cómo se hace? Los ministerios de Educación Provincial tienen la capacidad de generar acciones y no tienen que pedirle autorización al Ministerio de Educación de la Nación. Lo que hay que hacer es que los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela, a contraturno, con clubes de astronomía, clubes de ciencia. De hecho, eso funciona en algunos colegios de aquí, pero hay otros que tienen su número, que son exitosos, que han demostrado que los chicos más tiempo en la escuela lo pueden llegar a hacer.
Y después, ¿cómo generamos nosotros? El Estado tiene que conseguir algún tipo de herramienta o generarla. En Bolivia existe el Banco de Desarrollo Productivo y Santa Fe, la semana esta no, la anterior, mandó un proyecto de ley para crear un banco provincial que apuntale a los emprendedores, donde lo que buscan es dar financiamiento para aquellos que quieren ser emprendedores. Hoy, ¿qué pasa? Primero tenemos un problema con los emprendedores que les falta formación o que tienen una idea y les falta formación, pero después cuando quieren salir al mercado laboral, incluso aquellos que están recibidos, si es un odontólogo no se puede comprar ni un sillón odontológico, si es alguien que tiene un oficio no se puede comprar ni una caja de herramientas. Entonces el Estado ahí tiene que aparecer en el medio para que no le pidan todas las sartas de requisitos que exige el sistema financiero que existe. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. No sé, desde la decisión de un gobernador. Bueno, estas son algunas de las ideas que contás. Ahora aparecen varios precandidatos que, como vos, dicen, bueno, nosotros también queremos ser gobernador, y dentro del mismo espacio del oficialismo, ¿cómo lo van a dirimir? ¿Cómo van a tomar la decisión de quién va a ser el candidato? ¿O van a competir todos en una primaria para después en ese lugar, en las urnas, poder definirlo? Ahora, nosotros tenemos experiencia no muy lejana, del 2017, donde nosotros planteamos o presentamos 4 candidatos. En las PASO después sumaba la cantidad de participación o la cantidad de votos. Después en la general eso no se traduce porque se trabaja distinto, porque quedan desencantados. Pasó en el con medio. Soto, Sonia Escudero, Matías Posada, los candidatos que fueron. Entonces, como diputados. Ahí yo tengo una opinión personal, que yo creo que en el peor de los casos, una interna con 2 candidatos, pero lo ideal sería elegir una sola fórmula y trabajar todos, dejar los egos de lado y ver qué es lo mejor que se le propone a los salteños. ¿Y ahora cómo se elige esa fórmula? Dentro del espacio medianamente está conversado. Yo creo que la definición de nombres propios, como decía hace un ratito, hoy no es, pero es cierto que estamos cercanos. Sí. Yo creo que el mes de abril puede ser un mes de definiciones. Me da la sensación que existen mediciones a tal efecto que pueden más o menos... han fracasado estrepitosamente. El domingo pasado nuevamente las encuestas han demostrado de que fracasaron una vez más con lo que pasó en Neuquén. El kirchnerismo estaba muy ansioso y convencido de que podía ganar esa elección. De hecho, la propia expresidenta se puso su voz en un montón de spots y la verdad después le sacaron 15 puntos de diferencia. Pero hay algún sondeo, varios sondeos que se pueden hacer como para poder definir. Ahí uno analiza cuál es la posición actual, la proyección, qué es lo que tiene, y bueno, ahí se verá de que uno pueda plantear algo competitivo. Y ayúdame a explicarle al televidente, porque esto se ve en Salta, capital, pero se ve en Valle de Lerma, se ve en Rosario de la Frontera, nos están viendo también en Orán, en el norte de la provincia. ¿Quiénes son los que disputarían este espacio? Porque aparece vos como una de las opciones, pero está Miguel Isa. ¿Quiénes son los otros? Después... está Pino Paspós, está Pablo Cosiner, está Yarade, hay varios candidatos. Sí. Hay que ver qué hace Javier David también, que no sé si está dentro del espacio, pero en ese momento será momento de resolverlo. Así que me da la sensación que dentro de esos quienes han manifestado en su momento o oportunamente que tenían voluntad de participar, de ahí tiene que salir, ¿no? Bueno, de ahí sale un candidato. Y ahora, ¿cómo se arma el resto del tablero electoral? En el frente, ya vamos a hablar en un rato con Olmedo, está Gustavo Sáenz. Ellos serían los rivales a vencer, aparece el radicalismo también. ¿Quiénes son los otros que están en el medio? No, claramente Gustavo Sáenz lo es Alfredo Olmedo, habrá que ver, cada uno resuelve dentro de su espacio como considere mejor. Bueno, Alfredo adelantó que también van a ser con encuestas, seguramente lo que es la definición. En un principio, hay que ver qué hace Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria. Entonces, mi sensación, ellos tienen un condicionamiento importante, que si es candidata a la expresidenta, ellos tienen un espacio ya que está claramente determinado, el Partido Obrero seguramente también, pero bueno, yo lo que sí tengo, desde mi punto de vista, lo que es el escenario provincial, nadie tiene garantizado absolutamente nada. O sea, si vos me decís qué es lo que está, o quién, este es el rival a vencer, este es el que seguro va a ganar, yo te digo, hay un gran signo de interrogación adelante. O sea, nadie tiene absolutamente garantizado nada. Entonces, me parece que hay mucho de estrategia electoral que hay que ir definiéndola dentro de cada espacio. Yo hablo de lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? ¿Voto papel o voto electrónico? Recién yo lo planteaba en la apertura, que algunos ya empiezan a deslizar la posibilidad de, che, y si mejor hacemos todo voto papel. Yo que creo que, salvo por una cuestión económica, mi sensación es que el gobernador va a querer que sea voto electrónico como fue siempre. Aparte fue el principal propulsor, sí, yo no creo que de marcha atrás. Bueno, estuvo acá en General en su por momento supuesto, y dijo, che, vamos a hacerlo en el mismo cuarto oscuro, pero con los dos sistemas paralelos. Vos dijiste hace un ratito, empezamos tiempos de especulaciones y seguramente se dirán miles de cosas en el medio. Mi sensación, y conociéndolo, salvo que exista algún condicionante desde lo económico, mi sensación es que tiene que ser
como fue en las últimas elecciones. Digo, de hecho, eso es algo que se contó y él lo contó en cuanto al recorrido hizo por la Argentina. Está bien, pero llegó el run-run, se habla de esto en la política. Sí. Que es una cuestión netamente electoral, digamos, justamente para sacar rédito. De estrategia, de lo que decíamos, yo decía hace un ratito, nosotros, digo, hay una definición, en la Argentina es mucho de estrategia, adelantó elecciones en Neuquén, la adelanta Jujuy, digo, todos por algo hacen eso, o sea, claramente. Bueno, aquí hubo una definición que las elecciones sean en la misma fecha. Después viene la otra discusión, el papel electrónico. Bueno, si vos vas con voto papel, tenés obligación de definir claramente un candidato, porque en tu boleta va un candidato a presidente. Si no, vos podés tener un discurso, bueno, yo estoy dentro de este espacio, pero también me gustaría apoyar ya sabemos que Urtubey manifestó su intención de participar como presidente, entonces vos decís, sí, esto aquí, pero también hay un candidato salteño, podés jugar con eso. Cuando va en una boleta adosado a alguien, no tenés mucho para decir. Claro, ¿y en Salta se va a nacionalizar la elección, pensás, o vamos a elegir candidatos independientemente de lo que piensen Macri, Cristina, o se va a presentar esa grieta y la alternativa en el medio? A ver, creo yo que como el proceso, vos entrás, ponés la boleta, te das vuelta y tenés la máquina. Digo, puede tener algún grado de implicancia. Salta siempre eligió gobernador con independencia por ahí. O sea, el corte es de potente, boleta va a ser, claro. Sí, yo creo que sí. Digo, cuando uno lee después, el 50%, salvo me equivoque, pero por poco, el 50% de las elecciones, en las elecciones la gente corta, o sea, no corta, sino que elige por categoría. Digo, hace una elección por categoría, a la gente le gusta elegir los candidatos que quiere. Entonces me parece que en una situación de voto electrónico la sociedad elige lo que se le da la gana. Bueno, ¿y qué pasa con Argentina, con Mauricio Macri y la realidad que estamos teniendo ahora? A ver, nadie puede decir que la realidad nacional hoy es mejor que hace 3 años atrás. Y el propio presidente se estableció metas a cumplir y por lo cual querían que a él lo evalúen. Me parece que no cumplió ninguna de esas metas. Entonces hay un enojo, desde mi punto de vista, hay un enojo de la sociedad para con la política, porque no le soluciona sus problemas. Entonces, venía de una situación que no era la óptima. Viene alguien que dice, vamos a cambiar con la potencia de esa palabra, y el cambio fue para peor, no es que fue para mejor. Entonces, con razón, yo lo que observo es en la ciudadanía un enojo para con la política. Entonces, el contexto es complejo, porque la gente está enojada y con razón, porque la política, quien le tiene que solucionar sus problemas, no se lo soluciona. Ahora, ¿qué vislumbro yo en materia económica? Un año muy complicado y un 2020 igual de complicado, porque aún cuando llegue al déficit cero, yo decía hace un ratito, el fin último de un gobierno no es el déficit cero, no es un equilibrio, eso es un medio. Quien piense que el fin de un gobierno es equilibrar las cuentas, automáticamente convierte a las personas en un numerito. Entonces vos pasás de Dani Gutiérrez, no sos Dani Gutiérrez, sos un número. No me cerrás, te corro. O sea, te va mal, no me importa, sos un número. Yo lo único que quiero hacer es que el número de abajo me dé 0. Si me da menos algo, lo corramos a Dani Gutiérrez. Bueno, el gobierno nacional tomó una decisión de que su único objetivo es el déficit cero, que encima es mentiroso porque cuando logra el déficit cero es primario, para que la gente lo entienda, todavía le quedan pagar los intereses, con lo cual el año que viene tiene que seguir ajustando para tener plata para pagar los intereses. El fin último de un gobierno es otro. El fin último tiene que ser generar condiciones para que se genere empleo genuino y de calidad. Vos no podés agarrar y ponerte contento porque decís, aumenté la cantidad de asignación universal o le aumento la cantidad de plata que le doy por asignación universal. Tu obligación es convertir a esa gente que tiene asignación universal en trabajadores, o sea, que perciban un salario y que esa asignación universal sea asignación familiar, o que tengan la potencia y la fuerza para ser emprendedores y que tengan las herramientas como para ser emprendedores. Cuando vos te olvidaste de eso y tus políticas no están vinculadas con eso, con transformar a todo ese que es gasto del Estado en generación y donde ahí aparece fuerte la educación, porque vos a la gente le tenés que dar herramientas para generarle oportunidades, bueno, pasa lo que está pasando. Me quedan las últimas dos, poco tiempo ya para el fin de la entrevista, pero para consultarte, bueno, en el medio, lo que analizan algunos y coinciden con vos en ese pensamiento es, bueno, hay que volver a Cristina, fue la que lo hizo. Entonces se plantea la bipolaridad o por lo menos esto de Macri o Cristina.
Y Urtubey plantea la alternativa federal. Me decía Alberto Fernández, que vino a Salta la otra vez, dice, no existe el camino del medio, es A o es B, ya intentamos por el medio y no va. O queremos un modelo o queremos el otro. ¿Vos qué apoyás si estás dentro del espacio de Urtubey, presidente? ¿Por qué el camino del medio sí? ¿Qué tiene de positivo? ¿Por qué esa sería la solución? A ver, primero porque no es representativo en todo el contexto nacional por la cantidad de votos, pero veamos Neuquén. Solamente el 40% eligió entre esas dos alternativas. O sea, 40 y pico. O sea, más del 50% no elige entre esas dos alternativas. Entonces, digo, ¿y por qué digo esas dos alternativas? Exactamente el 60% no eligió por esas dos alternativas, porque fue 25 y 15. ¿Por qué no? Y no eligió, y vuelvo a decir, la expresidenta y Cambiemos fueron manifiestos con dos candidatos, porque están enojados con el pasado y están enojados con el presente. Es correcto que con una definición no muy clara, como fue Massa hace 4 o 5 años atrás, hace 4 años atrás, te acepto que la avenida del medio no estaba como muy polarizado. Hoy me parece que la situación luce distinta. Sí creo también que el espacio de alternativa federal tiene que ser más claro en su oferta electoral, o sea, tiene que agarrar y decir, bueno, estos van a ser los candidatos, Labaña sí, Labaña no, bueno, Urtubey se manifestó, Massa ayer creo que de vuelta se volvió a manifestar. ¿Cómo va a ser? ¿Van a unas PASO? ¿No? ¿Eligen un solo candidato? Y tienen que ser claros. Ahora vuelvo a insistir, yo creo que todavía no es momento de nombres propios, es momento de ideas, de proyectos, de propuestas, de cómo se sale de esto. Yo creo que todavía tiene tiempo. Massa a esta altura, en el año de 2015, lucía mejor que Macri. Después se terminó polarizando en otro sector, ¿no? Y terminó siendo presidente Mauricio. Ahora, se genera una cierta incertidumbre cada vez que venimos para grabar el programa, porque me dicen, che, ¿quién va de invitado? Entonces nosotros contamos en la previa con algunos amigos, qué sé yo, che, va a venir tal, va a venir tal. Entonces yo aprovecho eso también para saber qué opinan otros que a lo mejor no están metidos en el mundillo político. Entonces, Valeria, una kiosquera del barrio de Tres Cerritos, amiga de la familia, ¿quién viene? Carlos Parodi. Ah, mira, ¿quiere ser candidato a gobernador? Sí, quiere ser candidato a gobernador. Y me dice, che, ¿y por qué cuando era funcionario no hizo lo que propone ahora como candidato a gobernador? Y te traslado a la pregunta que me hizo Valeria para que vos aproveches y lo cuentes. ¿Por qué después de 10 años fuiste 10 años. funcionario del gobierno provincial? No se pudieron tomar decisiones que a lo mejor hoy estás proponiendo como candidato a gobernador. Porque yo creo que todo es un proceso. O sea, uno no puede correr si no camina y uno no camina si no gatea. Entonces, Salta fue un proceso donde la prioridad durante estos, por lo menos 10 años cuando yo estuve en la gestión, tuvieron dos ejes principales: eliminar brechas, desigualdades, con aumento de oferta en prestación de servicios del Estado. Y ahora viene otra etapa. Quien le toque en suerte gobernar la provincia, porque así lo decían los salteños, tiene que liderar inexorablemente un nuevo proceso, desde mi punto de vista, que incluyen otro tipo de cosas. Ya no es, bueno, ampliamos la oferta educativa, achicamos brechas, no, ya a Capital hay que darle lo que hay que darle, porque ya se igualó para arriba, donde el Estado tiene que ser más eficiente en la prestación de servicios, donde tenemos que focalizarnos en cosas, como yo digo, en educación, en generación de puestos de empleo. ¿Por qué no se puede hacer eso antes? Porque yo no me puedo focalizar en eficiencia en determinadas cosas si ni siquiera yo tenía una buena prestación de servicio de salud y no tenía hospital en el interior, no tenía cómo cubrir con médicos. Bueno, ya se cubrió. Ahora lo que hay que hacer es eficiente en todo eso. Entonces son pasos. Uno no corre si antes no camina. Bueno, ya caminamos, ahora empieza un periodo para empezar a correr. Muchas gracias por la visita. No, por favor, un gusto. Carlos Parodi, precandidato a gobernador de la provincia. Vamos a hacer una pausa. En un ratito seguimos charlando de Agenda Abierta. Ya volvemos. Pase Libre permitirá que 144.000 chicos y jóvenes hagan 5.928.000 viajes mensuales para llegar y volver de su lugar de estudio, gratis, para crecer y aprender, por el bien de ellos, por el bien de Salta. Tenemos un espacio para vos. Queremos difundir a las bandas de la escena under, repasar la historia del rock y estar presente en los principales eventos culturales del mundo de la música. Somos Rock, lunes a las 16 horas por Somos Salta. Extendimos el pago anual de impuestos y tasas municipales. Ahorra el 12% y aprovecha los beneficios en efectivo y con tarjetas Visa hasta en 12 pagos y Master en 1.
Tenés tiempo hasta el 15 de marzo. Acércate al CCM o informate en nuestra web www.municipalidadsalta.gov.ar. No dejes pasar la oportunidad. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo. ARMSA. Salta, tu ciudad. Directores, productores y realizadores, para conocer quiénes son, qué hacen y cómo piensan. El cine y las artes audiovisuales argentinas, su mundo y cómo lo logran. Directores, lunes a las 16:30 horas por Somos Salta. Toda la actividad social y deportiva del Club Atlético River Plate. Una cita imperdible con la pasión millonaria. Somos River, viernes 20 horas por Somos Salta. Segundo bloque, estamos charlando a agenda abierta y como lo prometíamos en la apertura, en la presentación, ya está aquí con nosotros Alfredo Olmedo. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias por venir. Usted? No, gracias a usted. Bueno, ¿qué trajiste? Te veo con la Santa Biblia. Sí, siempre voy con la Biblia a todos lados. Ah, no te tenía yendo con la Biblia a todos lados. Sí, y además le traje un aceite de oliva del campo. Mirá, aceite de oliva de Olmedo. Probemos trabajando, dice la botella. Yo no sé si en alguna después le podemos... Mirá, ahí, bueno, apenas se ve, pero mirá. Allá está. Sí, ahí está. Probemos trabajando. ¿Y qué este es de tu producción de los campos de Sí, La Rioja? por supuesto, se lo traje para Bueno, muchas gracias. lo pueda compartir con su familia. Bueno, qué semana tremenda. Bueno, Alfredo, empecé hablando con Parodi lo mismo y te lo voy a plantear, después vamos a hablar de política y el otro más, el tema de los docentes. ¿Vos cómo ves este conflicto que tiene la provincia hoy con los maestros y el aumento que les están proponiendo? Dos cosas veo en los maestros. Tanto los maestros, la policía, todo, directamente no tienen que haber paritaria, sino tiene que haber una correlación con la inflación. Por eso yo voté en contra del presupuesto en la Nación, donde de entrada era una mentira. Entonces, si la inflación aumenta el 30%, es el 30%. Si aumenta el 40%, el 40%. No puede ir siempre de atrás. Y fíjese que empiezan a competir los gremios. No, que camionero logró tanto. No, que la policía logró tanto. No, es para todos iguales. Ahora, si el sueldo es bajo, pero va a subir con la inflación, siempre va a estar abajo. Hay que equipararlos primero. Por supuesto que hay que... Lo que pasa es que el gobierno provincial siempre como que fue un paso atrás y lógicamente no solo el maestro, sino el policía, fueron perdiendo la capacidad del sueldo, digamos. En eso sí estoy totalmente de acuerdo con los maestros. Pero hay un problema que no lo dicen, que para mí es mucho más, tan importante como el sueldo. Es que le quitaron la autoridad al maestro. Entonces el maestro hoy no puede educar en las escuelas como corresponde y el chico no aprende. Y por eso ya hoy en las escuelas primarias hay una deserción muy grande y en la escuela secundaria ni hablar. Es mucho más del 50%. Hay que hacer cumplir la ley. Como gobernador voy a hacer cumplir la ley. El chico que no está en la escuela, la responsabilidad es del padre. ¿Y cómo le devolvés la autoridad al maestro? Es una situación política, igual que a la policía. El gobernador, más que apoyar a los políticos, apoye a quienes son, digamos, los agentes en el buen sentido de llevar adelante un Estado presente, como el maestro, como el policía. Mire, un maestro no tiene autoridad. Hay escuelas en la provincia de Salta que no tienen bandera. ¿Cómo van a izar la bandera si no la tienen? El policía, ¿usted sabía que le dan 10 balas de por vida al policía? O sea que un motochorro, un delincuente, practica mucho más tiro que el propio policía. Entonces hay que darle presupuesto al policía y práctica de tiro. Y usted me va a decir, ¿y de dónde va a sacar el presupuesto, Olmedo? Presupuesto hay. Lo que sobran son ladrones. Presupuesto hay. Lo que sobran son ladrones. Bueno. ¿Me escuchó bien? Sí, lo tenemos claro y sabemos a dónde apuntás. Ahora, con el tema de los maestros, se grabó un video en esta última protesta en donde se te ve llegando cerca de la terminal. Lo tenemos ahí, si después lo podemos compartir, está con audio ambiente también. Mirá, ahí está. Te acercás a charlar con alguno de los maestros. Esto lo grabó Alexis, un colega de FM Noticias. Y ahí se escuchan los maestros que dicen fuera, fuera, Olmedo, fuera. Como fíjese los pañuelos verdes. Le cuento cómo fue. Yo pasé primero
por el medio y le di mi total apoyo. Estaba en la confitería de la estación de servicio y por altavoz, por el megáfono, dice que venga el diputado Olmedo, que venga. Y yo fui, el único político que lo fue a escuchar. Y de golpe salieron 2, 3 pañuelos verdes, por lo que tengo entendido eran del Partido Obrero, y empezaron a insultarme. La escuché con mucha atención. Le agradezco el insulto. Primero se ve que no son tan maestros, porque un maestro que insulta y no habla no es un buen ejemplo para la sociedad. Pero el insulto era por sobre todo el tema del aborto. Y me convencieron al doble. Salta va a ser una provincia provida. Y el decreto que llevó adelante Urtubey, donde hoy el aborto es libre en Salta, eso yo lo voy a anular el primer día. El protocolo del aborto. Donde Urtubey lo sacó, muy curioso, nadie se lo pedía. No se lo pedía a la chiquita que había quedado embarazada. Y lo sacó al protocolo. Hoy están muriendo niños inocentes. Bueno, ahora en el video se escucha fuera Olmedo, fuera. Yo no escucho los insultos ahí, pero vos me decís que te insultaron. Sí, por supuesto. Pero a mí eso me llena de honra. Quiere decir que voy por el camino correcto. Bueno, entonces, si fueses gobernador, los convocás a paritaria. En realidad, ni siquiera los convocás a paritaria. No, directamente le da lo que le corresponde. 30%. Y alcanza el dinero. No es que las cuentas se desfinancian pagándole a la administración pública lo que sube. Es que el ajuste tiene que venir por la política. Este gobierno duplicó la cantidad de empleados públicos. Los empleados públicos que trabajan, quédense tranquilos. Ahora, preocúpense en el que no trabaja. Y ahora, si los docentes estarían en esa situación cortando la calle, Olmedo, gobernador, da instrucciones a la policía para que libere la calle y se saquen a los maestros. Yo creo que hay que lograr que no corten la calle y poner un espacio de queja de algunos problemas. Pero así como yo fui el único político que fue ayer a escucharlo, como gobernador yo lo voy a escuchar. Bueno, lo que pasa es que yo voy a estar en Salta, no voy a estar en otro lado. Bueno. Me estás hablando de gobernador o candidato a gobernador. ¿Qué pasó con el Olmedo presidente que hasta hace no mucho tiempo te veíamos en los medios nacionales y acá también? No están las condiciones dadas. ¿Por qué? Porque claramente la política divide para reinar y se une para robar. Y fíjese que en esa alternativa, para mí están siendo funcional al gobierno de turno. No quieren ir a internas. Yo le planteé las internas a todos. A Lavagna, o sea, al sector de Lavagna, Urtubey, Massa. Ahí tendría que haber una gran interna para que salga realmente el candidato opositor. Si no es funcional al gobierno, la oposición va a ir dividida en 4 y el gobierno va a volver a ganar. Pero por sobre todas las cosas no están las condiciones dadas desde mi punto de vista, como yo hago la política. Yo no hago negocio con la política. Yo no vendo candidatura. Y rápidamente cuando empecé a caminar, trataron de encerrarme de una y de otra forma para que entre en las viejas prácticas políticas. No, yo tengo buenas prácticas políticas que nada tiene que ver con lo que muchos partidos o mucha gente la hace. Entonces decidí que cuando estén las condiciones de un país, y también, ¿por qué no decirlo? Creo que es muy bueno que sea gobernador de una provincia de Salta y le pueda mostrar al país mi gestión para que evalúe la Argentina y diga, bueno, Olmedo fue capaz de transformar Salta, seguramente va a transformar la Argentina. Sin embargo, vos decías que medías bien, que tenían números que te muy ayudaban, bien, que muy bien, 15 puntos. Segundo, tercero. Tercero. Venía Cristina, Macri en igualdad de condiciones. Tercero, ¿por qué no te tirás a la pileta ahí? ¿Sabe lo que pasa? Yo no estoy para tirarme a la pileta. Yo me considero una persona seria donde tengo la responsabilidad de lo que haga hacerlo bien. Y hoy en día el país no está para tirarse a la pileta, el país está para ser responsable, porque fíjese a dónde nos llevó el sector político, a la crisis que hay, no solo económica, crisis de valores, crisis de representatividad, la justicia que no funciona como corresponde. Hay que ser responsable. Vamos a empezar por Salta. Bueno, y querés ser candidato a gobernador.
Ahora, ¿por qué Voy no a ser sos- gobernador. ¿Y por qué con Sáenz? Si Sáenz también quiere ser gobernador. Nosotros nos unimos con Sáenz desde hace mucho tiempo. No se olvide que Sáenz llegó a la intendencia gracias a que yo... La fórmula Romero-Olmedo. Claro, yo lo llevé adelante en nuestro partido. Y Vos eras candidato a vicegobernador. Sí, también se lo presenté a Massa en su momento, en la cual después él fue candidato a vicepresidente y yo diputado nacional. Entonces nos sentamos con él y es muy positivo que unamos fuerza y que salga la fórmula de ahí. Hoy, por las encuestas que yo manejo, seguramente yo voy a ser el gobernador. El acuerdo es que el que más mida va a ser gobernador y el otro va a ser vicegobernador. Vos me decís que Gustavo Sáenz, con los números que manejás hoy vos, él sería tu candidato a vicegobernador. Seguramente. Es la información que yo tengo. Bueno, estuviste con él charlando y lo Y vimos a los es la dos. información que manejan ustedes, que maneja la Sí, provincia. pero yo lo veo a Gustavo Sáenz muy envalentonado y él sale en todos lados diciendo que él quiere ser el Y candidato. bueno, a es gobernador. muy positivo que esté con mucha fuerza. Acá hace falta coraje para manejar los destinos de la provincia. Pero por sobre todas las cosas, la persona que tiene coraje, como me considero que es quien les habla, tiene que tener temor a Dios. ¿Qué nos pasó en nuestra Salta? Los gobernantes lo dejaron a Dios de lado, no le tuvieron temor. Por eso el aborto, por eso la droga que hay, por eso el libertinaje que hay en nuestra Salta. Hay que ordenarlo. Bueno, te vuelvo a la cuestión electoral. ¿Cómo lo van a definir con Sáenz? ¿En qué momento? ¿Cómo se va a dar? ¿Van a ir los dos a una interna abierta? No vamos a ir a interna porque si vamos a interna uno de los dos va a quedar afuera. Y creo que Salta se merece que haya una unión clara para poderla sacar adelante. ¿Y qué van a hacerlo con encuestas? Como decía Parodi también que en su sector lo van a hacer, digamos. Con una encuesta seguramente. Y que cada uno encarga su encuesta. Ayúdame a entenderlo, no entiendo cómo es el fenómeno. Seguramente vamos a encargar una en conjunto, pero se sabe, usted lo palpita en la calle. ¿Qué palpitas? ¿Quién quiere que la gente sea? ¿Qué quiere la gente que sea el gobernador? Bueno, algunos analistas, lo escuchaba creo a Mario Peña, ponele, un periodista político viejo y que algo de esto sabe, y que decía, no, en realidad Olmedo bajó su candidatura, sus aspiraciones para venir a la provincia y ahora está con Gustavo que Sáenz va a ser candidato a gobernador, quizás está buscando de nuevo repetir la Diputación Nacional. ¿No hay eso encubierto como lo manifiesta, por ejemplo, Mario Peña? No. No. ¿Por qué el tiempo para pensar? Curiosamente, y con todo respeto lo digo, hoy día la sociedad, por supuesto que mira los programas de televisión y escucha a los periodistas, pero ya los periodistas no son formadores de opinión. Se quedaron en el tiempo. No es que se quedaron en el tiempo el periodismo, la sociedad al tener otras alternativas de información, lo que le dice el periodista, que normalmente tiene las pautas oficiales, no le cree más nada. Vos decís que ese es quizás un operativo, digamos, de Mario para tratar de plantear la idea de que vos dejes la gobernación y vayas como diputado. Los periodistas ya no forman opinión. Está bien, pero bueno, manejan información, digamos. Yo a lo mejor digo, bueno, él que es un bicho político, sabe de esto, más años que yo tiene, y estuvo en varias campañas anteriores, me dice, ojo, mire, lo dice en su radio al aire. La sociedad ha crecido en su conjunto y sabe a quién votar. Yo no tengo duda que en Salta esta vez le van a dar la oportunidad a un hombre que viene del trabajo, de la honra, donde no tiene un solo renglón de corrupción, donde tengo valores, seguramente defectos y virtudes, pero soy distinto al resto. ¿Qué haría Olmedo gobernador? ¿Cuál es la plataforma? ¿Por dónde va? Lo primero que tiene que hacer es respetar las instituciones. La justicia tiene que ser independiente, no tenga duda. La educación, tanto hablan de la educación, pero son los gobiernos actuales y el anterior a los que rompieron la educación. ¿Cómo rompieron la educación? Quitándole la autoridad al maestro. Hay que devolverle la autoridad para que pueda enseñar. Si se tiene que quedar de grado, el joven se tiene que quedar de grado. Si tiene que repetir, tiene que repetir. No es incluirlo, hacerlo pasar de grado. Incluirlo es hacer que aprenda. Desde jóvenes tienen que aprender oficio. Desde jóvenes, a partir de los 16 años, como es el caso de mis hijos, pueden trabajar. ¿Por qué no? 2 horas, 3 horas por día. ¿Cuál es el problema? Porque
el que se dignifica con un trabajo y estudia a la vez, no solo se recibe antes, sino cuando se recibe ya sabe lo que es el valor del dinero, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio. La policía tiene que volver a tener la autoridad de antes. La política tiene que ser para la sociedad y para el pueblo, no para los políticos, como hoy que quieren cambiar esto del voto papel, qué sé yo. Eso quieren favorecer a un sector político, porque tienen miedo que la gente no los vote. Entonces quieren la lista única. Mire, yo igual voy a ser gobernador si es lista papel o es lista voto electrónico, pero no le mientan a la gente. Si se van a quedar después de 30 años afuera de la política y ahora se quieren incluir en el papel para que la dirigencia los lleve, por favor, denle lugar a lo que nos queremos hacer responsables de la provincia. Ya tuvieron la oportunidad de dar todo, ya lo dieron y los felicito. No sigan cambiando las cosas de acuerdo a las conveniencias. La provincia no está en condiciones del voto electrónico porque es caro. Suspendamos los pasos. ¿Para qué queremos pasos? Si está todo definido. ¿Para qué queremos pasos? No malgasten el dinero. Pero no le den un mensaje a la gente cuando llevan otro por detrás. La gente se cansó que le mienta la política en la cara. El otro día el diario Clarín, creo que fue, de mayor tirada en La Nación, dice Olmedo el marginal. Lo vi con mucha atención al artículo y tiene razón, soy el marginal. Yo estoy al margen del robo, al margen de la corrupción, al margen de los arreglos que no corresponde, al margen de esa corporación política que se divide para reinar y se une para robar. Soy el marginal. Le agradezco por el título que me dieron. Olmedo, gobernador, con el cobro de la salud, esto que se debate, por ejemplo, un boliviano que cruza para atenderse en un hospital acá, o al revés, un argentino que va a Bolivia y a lo mejor le cobran por la atención. ¿Cuál? Yo ya sospecho por dónde viene tu Lo postura, presenté pero... por proyecto de ley, lo que hizo el gobernador de Jujuy. Morales. Una cosa es la persona que viene a trabajar o está de paso y hay que atenderlo. Y otra cosa es la que se viene a hacer un tratamiento. Son dos cosas distintas. O usted tiene un accidente y hay que atenderlo, por supuesto, sea boliviano, sea colombiano, sea estadounidense, el que sea. Ahora, si hacen un tour para venir a tratarse a la Argentina porque es gratis, bueno, yo creo que si no tienen el dinero hay que atenderlo, pero su Estado tendrá que pagar. Igual que la educación. Lo mismo. Lo mismo en la educación. Y yo en la universidad, en la cual respeto muchísimo, yo tomé clases en la escuela pública y me siento honrado de eso. Pero en la universidad, si usted no pasa X materias por año y pasa a ser un estudiante crónico, y bueno, todo tiene un límite, tendrá que empezar a pagar, porque la educación no es gratis, la pagamos entre todos, entre los impuestos. Entonces, hay personas que hace 25 años están en la universidad, ¿y qué es lo que hacen? Política dentro de la universidad. Yo no voy a prohibir la política dentro de la universidad, pero no con la plata de una sociedad que paga al profesor, que paga los gastos, van a ir a hacer política a otro. Dos cortitas. Se está dejando Urtubey, la provincia, después de 12 años, y Romero lo hizo anteriormente. ¿Qué provincia deja Urtubey? ¿Qué análisis haces del gobierno provincial? 30% de pobres, no pudieron bajar, no pudieron levantar la clase baja, al contrario, a la media la bajaron. Hoy día hay mayor cantidad de desocupación. Se creó la mayor empresa en Salta nunca vista. ¿Usted sabe cuál es la empresa de mayor fuente de trabajo que da? El Estado. No, bueno, fuera del Estado. El contrabando. La zona de frontera. No es el ingenio, no es la agricultura, no es la industria. Lamentablemente, porque hay que buscarle la solución a esas personas que puedan tener un trabajo digno y no estar pendiente que si un día lo meten preso, otro día no lo meten preso, si corren riesgo o no corren riesgo. Ese es el resultado de las políticas de estos 12 años. La mayor fuente de empleo en el norte es el tráfico en la frontera. La educación en la calle, la droga en las escuelas, pero no me voy a pasar criticando. Acá hay que construir el futuro. Y para construir el futuro hay que venir con un lineamiento claro, que la política sea la gente, no el sector político. Yo no soy amigo de ningún político, ¿me escuchó? De ninguno,
de ninguno. Puedo compartir ideales, puedo compartir cómo sacar Salta adelante, pero yo no soy amigo de ninguno, ¿eh? Mis amigos son los de la escuela primaria, los de la escuela secundaria. No tengo amigos en la política, ni parientes. Y es más, si puedo, se dan las condiciones, Finca Las Costas va a ser el centro de adicciones más grande de la República Argentina. Quizás algunos políticos también tengan que ir. ¿La residencia oficial donde vive el gobernador? Lógico, ahí habrá que hacer un gran establecimiento, porque no alcanza, lógicamente. La residencia es chica, tiene 2, 3, 4 habitaciones. Hay que hacer un gran centro de atención con granja, con profesionales, con gente vinculada, lógicamente, a la fe religiosa. Tenemos un serio problema de adicciones. Y el Gran Bur, primero hay que arreglarle los accesos que están destruidos. Porque yo me imagino, viene un empresario o viene alguien de afuera y dice, voy a la casa de gobierno, y casi que no llega por los pozos o por los yuyos. Entonces, tiene que estar impecable. Y el gobernador trabaja ahí y recibe ahí. Yo siempre trabajé en la oficina, en el campo. En mi casa atendí a mi familia o a los amigos. No hice los trabajos en mi hogar. Yo te lo pregunté en otras oportunidades, pero bueno, ahora se ve en toda la provincia, estamos en HD, con Cablevisión, con Somos Salta, y nunca está de más volver a preguntártelo, lo de Salta Forestal, que muchos vinculan ese inicio tuyo en la política y del arreglo con el gobierno de la provincia. En pocas palabras, pero para que se explique. Se lo quiero terminar de una sola vez. Salta Forestal fue una licitación internacional que la aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el gobierno. Mi padre fue adjudicatario de una de las partes, después se dividió en dos, y luego de años, que mi padre hizo una inversión muy grande de unas 20.000 hectáreas en producción, lo heredó en vida mi hermana y vendieron todo. O sea, hoy no tiene absolutamente nada que ver la familia Olmedo con Salta Forestal. Sí habría que controlar, porque el arreglo que hizo el gobierno, que se pague un canon, si los propietarios de Salta Forestal están pagando ese canon. Habría que controlar eso, si está entrando el dinero a las arcas del gobierno. Mi padre invirtió alrededor, si saca la cuenta, 20.000 hectáreas de montadas, son unos 30 millones de dólares. Le puedo asegurar que no los recuperó nunca, porque una inversión en el campo dura casi entre 15 y 20 años para recuperarla. Mi padre solo tuvo 6, 7 años, así que no pudo recuperar todo. Eso es de la provincia. Y es ejemplo, porque usted ve una foto satelital, y es ejemplo en el mundo. Por eso vinieron de Estados Unidos, de Rumania y de distintos países a estudiar lo que había hecho mi padre. Con mucha honra lo digo. Lo vamos a saber como salteño y como próximo gobernador. Le voy a cobrar como corresponde por los arreglos que hicieron, no mi padre, sino los nuevos dueños, el arancel que tienen que pagar por esa tierra. Y eso es de la provincia, no es de otro. Bueno, me quedan los últimos minutos y ya cerramos la entrevista, pero consultarte, ¿ya fuiste candidato a gobernador alguna vez? Sí. 2 veces fuiste, ¿no? Una. Y salí segundo, ganó Urtubey. Claro, y después fuiste candidato a vicegobernador con Romero. Sí. Que también llegaron Salimos segundo. Hoy es mi oportunidad de salir primero. ¿Vos decís que después de 3 elecciones los salteños te van a dar esa chance? No tengo dudas. Se dieron cuenta que lo que les vengo planteando de hace 8 años, nunca cambié el discurso, siempre fui claro, siempre en el mismo sentido, no lo fui adecuando a las circunstancias, y tienen un hombre de palabra. Y por último, para dejarlo en limpio, entonces sos candidato a gobernador. Si después de las encuestas, como vos decís, van a medir y gana Sáenz, ¿sos candidato a vicegobernador de Sáenz? Es el acuerdo que hicimos entre los dos. No le voy a decir pacto, porque pacto hacen muchos políticos con el diablo. Yo no hago pacto con el diablo, solo hago pacto con Dios. Está bien, porque Sáenz decía en su momento que iba a ser alguna mujer, posiblemente su candidata, o que estaba buscando a alguien de... El acuerdo, si él lo respeta, es ese. El que más mida va a ser el gobernador. Muchas gracias por la visita, Olmedo. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. Alfredo Olmedo, diputado nacional, precandidato a gobernador de la provincia. Será hasta el próximo encuentro, que tengan un buen descanso. Seguimos charlando Agenda Abierta. Chao.